Bienvenidas, bienvenidos. Tercera temporada, tercer episodio. Y esta vez vamos con alguien pues de sobra conocido por todos los que estamos en el mundillo del patín. Lleva muchos años, ha recorrido todo el mundo. Lo hemos visto en fotos, en revistas. Hemos visto también pues su arte, desde cuadros, fotos y mil cosas más. Así que nada, vamos a tratar todo eso y mucho más con Javier Mendizábal. Un saludo, Javi, adelante. Muy buenas, ¿qué tal, Javi? ¿Qué tal? Veo que te despistas un momento y alguien ya ocupa tu lugar, ahí. ¿Por qué dices? No, porque había, pues no sé si era un gato o un perrillo, pero no. Tengo a mi perro aquí detrás, sí. Alagun, ¿no? Alaun, aquí está detrás, guardián, perro guardián. Me acuerdo de él y me alegro que siga por ahí. Sí, sí. Bueno, pues quería empezar un poco como esto, al final, como te decía, pues es un poco una charla y tal, pero pensándolo un poco, pues tú eres un hombre que a lo largo de todos estos años has hecho miles de entrevistas. ¿Llegó algún punto que te cansabas de tener que responder más o menos las mismas preguntas de cuándo empecé, dónde, luego el sponsor de la época? ¿Te llegaste a saturar con eso en algún momento? No, tampoco fueron tantas. Pero sí que es verdad que se repetían un poco las mismas preguntas, ¿no? Sobre, bueno, pues eso, cuándo has empezado, de dónde vienes, los viajes. Al final uno tiene un perfil, ¿no? Entonces, normalmente, pues la gente, pues se basa en ese perfil y al final se acaban repitiendo un poco las preguntas, pero no terminé, o sea, no terminé por cansarme. Es gracioso porque hace un ratillo, pues eso, me acuerdo, habíamos quedado en hacer esto hoy a la tarde y me acordaba y he dicho, hostia, hace un montón de tiempo que no hago una entrevista, ¿sabes? Me hacía hasta ilusión y todo. Qué guay. Yo lo último, claro, pues aparte de que más o menos he seguido un poco tu carrera desde antes de conocerte, ¿no? Ya sabía quién eras y tal. Pero bueno, hice un poco de refresh ahí, mirando un poco archivos y tal. Y justo tenías una con The No Complete Network, pues muy completa. Estos chicos ingleses creo que son, ¿no? Sí, es posible, bastante posible que sea la última, sí, la última entrevista que he hecho. Ahí estaba completa esa. Pues sí, son muy majos los tíos tienen un montón de seguidores y siguen de vez en cuando posteo algún cuadro, a veces me lo repostean, son muy majetes. Sí, yo no sé quién son, pero bueno, la cuenta de Insta está muy bien llevada, siempre con un dato, preguntan a alguien una cosa y sobre ello pues documentan con imágenes y bueno, y la prueba de tu entrevista era esa, que era, vamos, te hacían un recorrido, no se dejaban nada, creo. Sí, sí. Sí, de hecho a mí alguna vez me han contactado después, pues porque estaban igual entrevistando a pues a alguien cercano mío y para ver si quería hacer alguna pregunta o hablar sobre él. Sí. Claro. Pues un poco sobre eso también de las entrevistas y tal. No sé si te acordarás también de la primera, esa que tenías en un Crap Video Magazine, los que hacía Alberto Silva. Esa está por ahí en internet, también es un buen recuerdo, ¿no? Sí, me acuerdo. De vez en cuando alguien me lo recuerda, también me la reenvía. Sí, ahí debía tener, no sé, estaba nerviosísimo. Se ve en la entrevista, era la primera vez que me entrevistaban, estaba sentado ahí en San Nicolás y tenía como a 5 personas alrededor mío grabándome. Pero bueno, siempre hay que empezar por algún lado, ¿no? Y es un buen recuerdo. Y lo que me llamaba la atención de esa entrevista, y ya por entrar con otras cosas, era que un poco yo cuando te veía por ahí como que te asociaba a la cantera, de hecho también estuviste con el libro, que si quieres hablamos un poco después de ello, pero sin embargo ahí pues como que era una época que estabas más en Lhasa, ¿no? Sí, porque yo al final, yo vengo de Leioa, el pueblo que está, yo he crecido, he nacido y he crecido en Leioa. Y empecé a patinar en Leioa. Primero alrededor de la casa de mis padres, como todo el mundo, bajando cuestas, construyendo alguna rampilla. Luego ya construyeron el skatepark de la cantera. Lo que pasa que, claro, yo tenía
pues 11, 12 años cuando construyeron el skatepark de la cantera. Entonces, pues quedaba un poco lejos y entonces no podía ir igual algún fin de semana si me llevaban mis padres o algún vecino. Pero al de muy poco, bueno, luego construyeron el de Las Arenas y luego el de Leioa. Entonces el de Leioa sí que ya estaba más cerca, podía bajar patinando y ahí fue donde empecé a patinar. Que de ahí estamos hablando pues desde los más o menos desde los 12, desde los 13 a los 15, 16 diría yo. Y fue ahí donde luego ya empecé, ahí hubo un bajón importante, mucha gente dejó de patinar y yo ahí reconecté con la gente de Las Arenas y a través de Fernando. Y bueno, y empecé a ir a Las Arenas. Estuve igual un par de años en Las Arenas metido, éramos, no sé, no llegábamos a 10, éramos 7, 8. Y luego ya me saqué el carnet de, o sea, el día que cumplí los 18 me saqué el carnet de conducir y empecé, bueno, ya conocía un poco a la gente de la cantera, a Alan y toda esta gente y ahí empecé a estar más ahí metido. Claro, fue como una evolución en esos 3 parques, porque para que la gente sepa, evidentemente el Leioa no era lo que es ahora, pero por ejemplo hablando con Urchi, que es de allí también, un buen amigo, creo Sí. que antes era como un pequeño huevo o algo así, ¿no? O sea, no era para nada lo que hay ahora. ¿Cómo era ese primer Leioa? Unos bancos, embajada, no sé. Sí, bueno, era el típico skatepark vasco. O sea, era una réplica un poco más moderna del típico halfpipe, con luego Ah, vale. los banks con la rampa central. Sí que Sí, sí. había unas gradas y había bastante espacio alrededor donde podíamos, pues cogíamos algunos bancos, los movíamos, pero era una réplica del skatepark que se ha repetido infinitamente por todos los pueblos de Euskadi. Sí, sí, vale. No sé de dónde saqué yo la idea esa de como un huevo pequeño. Porque, porque se hizo también en Leioa, en un pequeño barrio que se llama San Bartolomé, que estaba incluso más cerca de donde yo, bueno, de donde mis padres siguen viviendo. Había una especie de, nosotros le llamábamos como el cenicero. Era pues de la altura de la rodilla, o sea, no sé, no llegaba a 1 metro, eran, yo qué sé, 50 centímetros como mucho, redondo y nada, era divertido, era curioso, pero bueno, no era un sitio Ya, para estar ahí metido todo el día. ya, vale, vale, vale. Por Sí, eso tenía esa imagen. sí. Y respecto a esto de estos 3 parques, por ejemplo, que frecuentas, más bien con estos 2 últimos que siguen, ¿no? Lhasa y La Cantera, no sé si hace mucho que no vas, pero de ir las últimas veces que fueras, ¿te sigue produciendo una sensación especial llegar allí? ¿Te vienen recuerdos? Quiero decir, ahora no estás ahí todos los días, entonces, pero más o menos siguen igual. Sí, a Las Arenas hace muchísimo que no voy. Bueno, ya te digo, mis aitas siguen ahí viviendo y tengo mis amigos en Algorta, no vivo tan lejos, vivo a 1 hora y media en coche. Entonces, cuando voy, normalmente voy pues 1 o 2 días. Entonces voy a la cantera. A Las Arenas hace muchísimo que no voy. Y también es verdad que voy a la cantera, pero al final acabo más en los soportales de arriba porque la gran mayoría de mis amigos ya no patinan. Entonces voy a verles, me quedo Claro, acá, bebemos unas cervezas, nos ponemos al día y ya está. sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Bueno, y por decirlo ya al momento actual, por llevarlo al momento actual, digamos que ahora donde tú más sesiones te das, pues por cercanía puede ser en San Juan de Luz, ¿no? Sin duda alguna. El 98% de los días que patino es ahí desde hace, no sé, 7, 8 años. Sí, bueno, pues ya no patino cada día, ni me apetece, ni quiero. Y es el skatepark que me queda más cerca, me gusta, es completo. Y nada, voy ahí cuando me apetece patinar. Tengo a Hugo Morales y a Telmo, mis homies, mis compis de skate. Y me pego mi sesión, me hago mis 4 trucos y me quedo contento. Podemos darle un consejo, ¿no? Para la gente que quiere ir a ese parque, que pues como tú dices, está muy completo, el acabado que tiene también me parece Sí, digno de mencionar porque sigue muy bien mantenido, sí. pero que hay como unas horas, ¿no? Para ir, o sea, si vas a alguna hora, mejor haber no pasado por allí. Quiero decir
Que hay horas que hay muchísima gente, ¿no? O puede Ah, ser. bueno, yo siempre voy a ultimísima hora, normalmente. Bueno, rollo 8, más o menos 8 o 9. Y a esas horas hay, sobre todo en invierno, hay muy poca gente. Pero sí, durante el día, en verano y fines de semana, mejor evitarlo. Claro, pero te digo que tú ya sabes las horas y cuándo Sí, sí, cuándo no. sí. Y hablabas de Hugo también, y por esa zona, o sea, sur de Francia, por ahí, cercano a la frontera, no sé si, creo que vivía más gente por allí, ¿no? Así que patinamos. Sí, Lucas Puig también andaba por ahí, Phil Swissem también, creo. Está Lucas, está Phil, está Sam Parté, así nombres más conocidos, pero hay una escena muy potente. Yo llevo ya aquí 10 años pasados, creo, que me vine de Varna. Y bueno, cuando llegué, bueno, Hugo ya vivía aquí. Lo que pasa es que al de nada de venirme yo, se fue para Estados Unidos 3 años. Y esos 3 años sí que fueron un poco más solitarios, porque todavía no habían llegado ninguno de estos y la escena era un poco más pobre, por decirlo de alguna manera. Igual menos gente o sí, menos gente y menos conectada. Luego volvió Hugo. Hugo siempre ha sido un nexo, sobre todo más para el lado español, porque viene mucha gente a verle y luego empezó, bueno, llegó, creo que fue Sam o Phil el primero, los dos primeros, y luego al de nada llegó Lucas. Y esto es, bueno, a partir de ahí se empezó pues a creer. Luego también se construye el skatepark indoor de Biarritz, que también eso ha generado, pues eso, más potencia, ¿no?, a la escena. Y Sí, ahora está a tope. como que se veía más en vídeos y tal. Ujú. Sí. Y sin salir mucho del skatepark, el skatepark ese pues está enfrente y creo que pertenece un poco o se construyó un poco con dinero de Quicksilver, ¿no? Esas son las oficinas de Quicksilver. Bueno, sí, son las oficinas de Board Riders, que se llama ahora el grupo, porque es todo un grupo bueno, que engloba Quicksilver, está DC, está Roxy, ahora está Ruka, Element, Billabong y creo que no me olvido ninguna. Y ese skatepark se pagó mitad y mitad. La mitad lo pagó el Ayuntamiento de San Juan de Luz y la mitad lo pagó Board Riders, que no sé si fue, yo creo que más que Quicksilver fue DC, creo. Ujú. Pero bueno, que al final viene el dinero del mismo sitio. Claro. Y tú, por ejemplo, tuviste una época, si no me equivoco, que patinaste fijo. Y no sé si llegaste a trabajar en algún departamento más de oficina, digamos, Y para bueno, Quicksilver. nunca he sido empleado, estuve muchos años sponsorizado por Quicksilver, no sé si casi 20 o por ahí, 19, 20 años. Y luego, cuando se acabó esto, pues me invitaron a seguir con ellos un poco en el departamento creativo, con el equipo creativo. Entonces no tenía que ir a ninguna oficina de lunes a viernes, era un trabajo de ensueño, la verdad. Era un poco traerles proyectos, cosas que me inventaba yo, gente que conocía, oye, podemos hacer una colaboración con este tío, tienen un estudio de música, traía músicos también. La peli que grabamos con Thomas Campbell, pues también es un proyecto que les traje. Bueno, yo me iba inventando un poco proyectos y al principio, que las cosas iban muy bien, me decían que sí a casi todos, luego ya empezó las cosas ya a no ir tan bien y ya era más difícil, pero sí estuve pues 7 años. Ujú. Era muy amigo del director creativo de Nat, que ya no está tampoco, entonces bueno, éramos un equipo no muy grande y fue una experiencia increíble, la verdad, ya te digo, fue pues mucha libertad y poder seguir viajando y poder seguir conectado un poco, ¿no?, al skate y bueno, al surf y a todo este lado creativo. Claro. Porque si algo se puede destacar, pues también de ti es ese aspecto, como bien dices, creativo, ¿no? Yo me acuerdo lo primero que era así tú, yo fuera del skate, era pues con lijas, ¿no? Con sobrantes de lijas, hacer una composición, pero luego cada vez veía más cosas, pues eso, cuadros, diseños, fotografía también,
hicieras bastante. Sí, Entonces, lo que me parece, no sé, por ejemplo, sé que has hecho diseños para Magenta, para Cliché, para Quicksilver, ¿qué más? Element hice A también. Element también, pero siempre a través de como alguien conocido, ¿no? Quizás, quiero decir, eran marcas que yo veía que podía haber una conexión, pero que has colaborado con un montón. Sí, sí, bueno, este lado creativo al final me viene un poco a raíz de, como comentaba antes, pues conecté con Fernando Elvira cuando tenía 16 años ahí en Las Arenas. Al de muy poco, a través de Fernando, conocí a Thomas Campbell y bueno, fueron dos personas que tuvieron una gran influencia, ¿no? Yo tenía 15, 16 años y, y les veía un poco, ¿no? Como pues, el tema de la foto, pintar, música, y fue algo que me llamó mucho la atención. Entonces siempre tuve esa inquietud. Y sí que es verdad que al principio empecé más haciendo fotos, estuve muchos años haciendo fotos. Luego siempre he tenido mis diarios, mis cuadernos, donde he ido dibujando, escribiendo, que también viene de Fernando, que siempre ha tenido estos diarios, ¿no? Mm. Y, y bueno, luego fue a raíz de cuando vine aquí, a Francia, que también paré un poco porque hubo muchos años que estuve viajando sin parar. Entonces es difícil tener un estudio, tener una rutina. Y fue cuando llegué a Francia que, bueno, bajé un poquito del tren de los viajes y tenía más tiempo y menos también me mudé a un país donde no conocía ni el idioma ni conocía tanta gente, entonces quieras que no, pues perdí vida social y distracciones, entonces pues me puse a pintar, que era algo que quería desde hacía mucho tiempo y fue a raíz de que llegué aquí a Francia. Empecé a pintar. Y entonces, perdón, volviendo a lo que me decías de las colaboraciones, sí, eh, ya no tanto, pero durante mucho tiempo me han contactado de muchas marcas y he dicho muchas veces que no, porque para mí es importante que haya algún tipo de relación o de conexión. O sea, con él me fue a raíz de Phil, que me pidió diseñarle su ProModel y luego hice entonces un sample, de ahí les gustó, dijeron, oye, ¿por qué no hacemos un par más? Y aquí acabé haciendo 3. Con Cliché, bueno, porque tengo la relación que he tenido y que tengo. Claro, sí, sí, sí. Y Magenta, no, o sea, le conozco Soy, no me venía, Soy Pandai. Desde hace mucho tiempo, pero nunca hemos pasado mucho tiempo juntos, pero sí es alguien que siempre no sé, siempre me ha gustado, al que tengo mucho respeto, entonces me contactó y le dije, claro que sí. Ah, mm. Y, pero sí, para mí es importante que haya algún tipo de conexión. Sí, sí, por eso te lo decía, porque eso, ahí empezaba a mirar un poco y habías tenido con varios, pero todo se intuía, pues conociendo un poco tu historia, eso, pues que había una conexión. También en ese aspecto, y supongo que también desde que recuerdo aquella expo con Fernando Elvira, que era Que corra el aire, ¿no? Pues que habíais hecho conjunta, que también pues tiene ahí su propia historia, esa expo que ya contaste alguna vez y él también. Sí. Eh, pues has seguido con el tema de vez en cuando hacer alguna expo, ¿no? O sea, en ese aspecto lo has seguido manteniendo. Sí, bueno, eso fue una invitación. 2007, vivía en Varna y Fernando fue en la tienda de Lee en Icara, que tenían este espacio galería, y le invitaron a Fernando y Fernando dijo que sí, pero si lo puedo hacer con Javi. No había hecho una expo en mi vida y en aquel entonces tenía un estudio, pero ya te digo, hacía mucha más foto que otra cosa. Entonces fueron principalmente de foto, pero ya me obligué a exponer algunos dibujillos. Luego estuve muchísimo tiempo sin hacer nada y cuando ya llegué aquí a Francia me puse a pintar más seguido, a través de, bueno, pues con la amistad que tengo con Julián Lorenzo, que venía mucho a visitarnos, de ahí surgió la idea de hacer algo con Diego Cabezas y con Rubén Perry,
les invitamos, ahí vivíamos con Karin, con mi pareja, vivíamos en una casa muy grande, con mucho espacio, entonces les invitamos a hacer una residencia artística y ahí fue mi segunda exposición con 3 tíos que tienen un bagaje y unas tablas o sea, importante, que tienen mucho callo. Y ahí me metí, pero bueno, ahora lo miro para atrás y digo, joder, vaya huevos, pero eso es al final, eso es lo que, ponerte en ese tipo de situaciones es lo que te hace avanzar y evolucionar más rápido, ¿no? Y un poco desde ahí, casi podría decir que he hecho una expo al año, incluso a veces algún año he hecho 2. Ahora miro para allá porque tengo ahí mi cuadro que estoy a punto de terminar. Tengo una en 2 semanas en Biarritz. Sí. Pues, Y nada, estoy pues apretando. claro, claro, claro. Últimos Nada, por detalles. eso decía que cada vez veía de vez en cuando así un cartel de alguna y veía vamos, que estabas a tope con el tema. Sí, bueno, al final las expos requieren bastante tiempo y energía y muchas veces al final tampoco... he estado vendiendo mucho por Instagram, ahora no tanto. Tengo un estudio chulo donde empieza ya la gente a saber que estoy aquí, vienen aquí. Pero en las expos al final, pues algo, pero no, tampoco vendo tanto. Y luego también, no sé, creo que es importante tener un trabajo del que te sientas orgulloso y que digas, bueno, vale, ahora tengo algo que quiero exponer. Entonces, más de una al año hace daño. Claro, ¿no? Y sería costoso. Pero bueno, yo entiendo también que eso es el aspecto social y de ahí pues compartes charlas con gente que está en el mismo pues ámbito, que tiene un mismo interés también. Entonces, Claro. aunque no sea económicamente rentable, es gratificante, yo entiendo, pues porque se ha acercado a alguien que hace que no veías o has conocido a otra persona, yo que sé, igual que un campeonato de skate, va así, aunque quedes de último, lo importante es ir, estar allí, no sé, una similitud Sí, así. sí, totalmente. Está muy bien. Pues eso, salir, el estudio al final es solitario y te pasas aquí meses con tu musiquita y tus cuadros y está bien salir y compartir tu trabajo y conocer gente. Claro. Y antes citaste también, que lo pasamos así un poco por encima, pues de una colaboración con Cliché y tal, y decíamos pues que era evidente la conexión que has tenido, porque bueno, todos sabemos que patinaste para ellos muchos años, Mm. pero a mí lo que me gustaría saber fue en qué momento hubo esa conexión, porque sé que estuviste casi desde el principio, no del principio, porque yo que me acuerdo cuando salió, que era la novedad, pues estaba Manu Palacios y un par más, y al poco entraste tú también y ya hasta la muerte, como se suele decir, ¿no? Y así fue. Pero ¿cómo surgió ese inicio en Cliché que duró hasta el fin, vamos? Y hasta la amistad sigue al día de hoy, pero con una marca con la que, vamos, era muy identificable, ¿no? Tu imagen con esa marca y así Sí. fue. Pues fue a raíz de que me fui a vivir a Barcelona, antes, porque yo fui a estudiar, bueno, era una excusa, pero iba a patinar, pero entonces en un viaje que hice a Barcelona para buscar la escuela y buscar piso, creo que empezaba, pues imagino que el curso empezaría en septiembre, pues creo que fue igual a principios de verano y ahí conocí a Alexis Tavialov. Ujú. Alexis Tavialov era un fotógrafo de skate, ahora ya no hace fotos de skate, pero es franco-ruso y era muy amigo de Jeremy Duckline. Y él estaba ahí en Barcelona viviendo y no me acuerdo cómo le conocí, no sé si le conocí en la calle o igual a través de Luc, el francés, Luc Prosat, que él ya es francés, pero ya vivía en Varna. Bueno, no me acuerdo muy bien, pero le conocí y nada, nos hicimos muy amigos. Luego ya cuando vine a vivir, pues
Pues estaba todo el día con él. Me pasé 1 año y pico con él. El tío tenía coche, conocía ya un montón de spots en Barcelona y o sea, me pasé 1 año y medio haciendo fotos con él. Y fue él que un poco, bueno, también un poco algo Manuel Palacios, pero sobre todo Alexis, el que habló con Jeremy. Jeremy venía de visita a Barcelona y yo, bueno, pues ahí les conocí y ahí empecé. Claro, joder, pues tremendo. Tenía curiosidad por esa chispa, ¿no? Donde empezara. Y además quería añadir una cosa, o tú me confirmas o me desmientes. Tengo la idea, por lo que me dices, que eso fue justo antes de que fuera el boom de Barcelona, ¿no? Porque yo creo que ese boom fue en el 2000 y poco, y tú a lo mejor fuiste en el 2001, 2002 o así. Las fechas andan ahí, concrétame tú, pero En el 99 llegué yo. Y claro. sí, yo estuve yo diría que 2 años antes del boom. O sea, el MACBA, por ejemplo, yo me acuerdo del principio del MACBA, ahora están estas universidades que hay ahí, pero eso era un descampado. Ya, ya, ya. O sea, no había nada. Y ahí se hizo un campeonato que lo organizó Luke Prosat, este chico que os comentaba antes, con Lee, bueno, había un montón de gente más involucrada. Estaba Sí, Patrick del sí. Tengo y visto fotos que era como pegatinas de Converse, había, ¿no? Y eran módulos de madera y el suelo era de asfalto. sí, lo de las Vale. escaleras no me acuerdo, pero eran módulos de madera, sí, solo se hizo eso, o sea, tiene que ser ese. Y, y bueno, pues ahí el Magba era, o sea, no era un terreno skate, o sea, se acaba de construir, era bastante chungo, había una peña ahí bastante, hubo algunas peleas, de hecho en el campeonato se hizo con Ivonne Mariño, luego estuvo por ahí Luigi, creo que hubo alguna enganchada. Y, pero bueno, que éramos 4, estábamos, no sé, pues ya te digo, Luke, el Lee, estaba Alexis, ahí estaba Achaf, que era un chaval, tendría 11 años, un chaval marroquí que luego se convirtió, bueno, en local. Bueno, él ya era local antes que nosotros, pero skater. Y, y bueno, y algunos más, Reta también, Reta incluso llegó un poco más tarde, pero me olvido nombres, ¿eh? Pero bueno, que yo me acuerdo de los bordillos de no tirar, de darle estera por primera vez, casi, y, y no sé qué más, no sé de dónde venía todo esto, pero bueno, sí. Nada, de ubicar un poco el inicio de Cliché con la época justo antes del boom de Barcelona. Entonces yo creo que fue todo como, entraste ahí, justo la peña se empezó a focalizar ahí, vino más gente y ya empezó a crecer todo, Sí, yo me digamos. acuerdo que pues hubo 2 momentos, ¿no? Uno fue una portada de Jamie Thomas en la skateboarder y sobre todo fue el Menigmati. Mm. Lo que hizo, lo que puso Barcelona, yo creo. Bueno, el vídeo de Cliché también, lo que pasa que el vídeo de Cliché, el primero Europa, tuvo bastante repercusión para ser una marca europea, aunque luego sí que se internacionalizó, pero o sea, yo me acuerdo que hubo una reseña en la Slab y tuvo repercusión, más de la que yo esperaba o de la que yo creo que incluso Jeremy esperaba. Pero Menigmati, o sea, yo me acuerdo de ver a Eric Coston y Rick McCrann aparecer con Freda, que cual todavía no conocía, allí por el MACBA y bueno, yo creo que ese vídeo fue el que más puso Barcelona en el mapa. Sí, sí. Y luego eso, a partir de ahí, pues rodar. Y otra pregunta que me surge también a raíz de esto es que, como bien decías algunos nombres, supongo que ir antes de esta explosión, pues te dio pie a conocer, pues yo que sé, a otros míticos de Barcelona, ¿no? Como Juan Latorre, Noro, esta peña, así que luego, pues claro, yo cuando llegué a ir, que fue un poco más tarde o tal, había un mogollón de gente y no era para nada tan íntimo, digamos. Entonces conociste un poco la Barcelona más pura antes de que cambiara para siempre, quizás. Y en esos 2 años que te digo, nosotros éramos los guiris, casi. O sea, no había gente de fuera. Mira, por ejemplo, Quentin Debris, Conta, no sé si te suena, que es
que ahora es, bueno, pues ha sido mi compañero de piso durante muchísimos años, sigue patinando, ahora es fotógrafo de moda. Y yo le conocí en casa de Alexis Tavialov, y porque ellos se conocían de Francia, creo, y bueno, fue a raíz de ahí que nos fuimos a vivir juntos, pero bueno, éramos, ya te digo, estaba Luke, que ya llevaba un par de años, estaba yo, estaba Quentin, y nosotros éramos los guiris. Los demás eran todos catalanes. O sea, estaba toda la gente del Macba, o sea, de Sans, perdón, el Turó, que al principio patinábamos el Turó. La Marbella estaba ahí también, pero no había mucha gente. Y nada, eran, pues eso, los skaters de allí, de Barcelona, catalanes, y nosotros los guiris, que éramos poquitos. Y luego ya empezó a llegar. Me acuerdo que igual Alex Castañeda fue de los primeros que llegó después, y bueno, yo no sé. Y de ahí, en 2 años, explotó. Infinito. Sí. Y también, sin dejar de pasar otra cosita sobre Cliché, ahora que ya sabemos un poco cómo empezó todo, después la marca también iba creciendo y tal, pero siempre se identificaba un poco con la imagen esa de Gypsy Tours, ¿no? Y de patinar lo importante, de cualquier manera. Los tours eran hasta, no sé si hubo alguno que os daban una cantidad mínima y había que sobrevivir con eso y tal. ¿Cómo se vivían esos tours así tan a ras, pero a tal nivel de producción? Porque al final es lo que hacemos así con los colegas al principio, todo como se puede, pero da igual. Pero ahí que ya además vais a producir y tenéis que dormir en una tienda y tal, o sea, a lo mejor era, supongo que incluso más especial, hacía el viaje, que es lo importante. ¿Pero qué recuerdos tienes tú de esos tours? Bueno, como decías, Jeremy desde el principio con Cliché tuvo la idea de hacer un equipo variado, ¿sabes? Que no se definiese por un estilo, ya sea street o sea rampa, o sea, siempre tuvo un equipo donde había un poco de... al principio estaba Sebastián Doguel, que era Jalpa, y Manuel, Lucas era un chaval, al principio no estaba, yo me acuerdo cuando llegó Lucas tenía, no sé, era un niño, tendría 12, 13 años, pero antes que él estaban Vincent Bressol, Jean-Jacques Rousseau, bueno, gente más de street. Y bueno, la idea de esto al final era hacer lo que, yo no sé, yo empecé de la misma manera, ¿no? Cuando éramos chavales y no teníamos un duro y cogías un autobús como podías y te ibas igual a la ciudad que estaba al lado y pasabas 2 noches y dormías igual normalmente en casa de alguien que ya conocías, pero bueno, también pues lo mismo que cuando vienen a la cantera, ¿no? Todos hemos dormido en la calle en algún momento. Y bueno, recuerdos hay un montón. Claro que al principio, claro, a mí me pilló ya con algo más de años y al principio, pues sí, era risas, pero también tengo que reconocer que a medida que iban pasando los Gypsy Tours, yo iba, si estaban 10 días o 2 semanas, yo me iba 4 días, me hacía 2 fotos y decía, hasta luego. Y luego también te digo, o sea, había el tema este de los, no sé si eran 10 euros, creo que eran, o 15, me suena que eran 10 de... Algo justito, justito. Pero bueno, al final cuando llegábamos a un spot y se ponía uno a grabar una rondita y tú no estabas decías, me voy a dar una vueltita. Y te ibas a la vuelta de la esquina y te comprabas ahí un menú o un bocadillo o lo que fuese, ¿no? Supervivencia. Sí, sí, no, por eso digo que tuvo que haber 1000 historias que, bueno, Sí, quedan ahí en la marca, sí. pero que le dieron también su carisma, ¿no? Hombre, sí, Y estaba ahí Fred también, que hacía un trabajo de la hostia a nivel de edición, ¿no? Luego estaba el tema de los invitados, ¿no? Que estuvo Fred Gall, estuvo el Lee Smith. Con Fred Gall fue una locura. En Málaga estuvimos. Ahí hay historias también para contar. historias locas o curiosas. Sí, bueno, de todo, curiosas, locas y de todos los adjetivos que quieras lanzar ahí, ¿no? Me acuerdo una vez, por ejemplo, eso sale en el vídeo, ¿no?
que estábamos en 2 furgonetas y pues eso, ibas buscando spots durante el día, pero a medida que iba avanzando la tarde tenías que empezar a buscar un sitio donde dormir. Y ya estaba de noche, medio de noche, y estábamos en una barriada ahí por las afueras de Málaga y nada, dando vueltas y vimos ahí un edificio, una especie de fábrica enorme abandonada y nos acercamos con las furgos y era, bueno, eran todo jeringuillas y platas y era un nido de yonkis. Y estaba como había una esplanada, un descampado y luego se veía ahí una barriada, ¿no? Entonces, bueno, daba un poco de respeto, ¿no? Pero bueno, éramos un montón de gente, yo qué sé, 2 furgonetas llenas de... Éramos chavales, pero me acuerdo que había alguno que no se bajó de la furgo, que estaba como, no, no. Y fue gracioso, ¿no? Como entramos ahí como de puntillas, como un poco con miedo. Y nada, nos fuimos acomodando y empezaron a correr las birras y las botellas de vino y al final acabamos ahí, bueno, que yo creo que si había algún yonki que estaba pensando en acercarse por ahí, el que se dio la vuelta fue él. Estábamos ahí, bueno, pues con mucho desfase, ¿no? Fuego, destrucción. Y todo con lo sobrante de los 10 euros. Eso es. Sí. No, pero eso, pues claro, el Fred Gales sigue siendo leyenda y bueno, cualquier cosa que haga pasa a ser anécdota, yo creo, directamente para la historia, porque Era una vez. Ahora ya, bueno, está, no sé cuánto tiempo lleva, ¿no? Pero porque, bueno, se metió ahí bien profundo en el tema del alcohol y las drogas, y ahí estaba a tope. Pero el tío patinaba el primero y cada spot. O sea, era un animal. no, ahora se le ve ahí, por lo que publica y tal, siempre con rollos DIY y buscando spots como bastante centrado. Sí, está guay. Iba a hacerte una pregunta más, enlazándola con la de los viajes, pero que ya que sale lo de Fred Gall, tenía otra más pensada que la voy a meter ahora, porque en la época de Barcelona también coincidiste mucho con Kenny Reed. Sí, Kenny Reed, Fred Gall, luego pues estuvieron en iPad, tú llegaste a estar en iPad y enlazándolo con los viajes hasta fuera a no sé qué parte de Asia, no sé si era Japón Japón. o... Y bueno, sabes que ahora ha vuelto iPad, no sé Sí. si tienes contacto con alguien o qué les parece. Esto ya es mero cotilleo, curiosidad, ¿no? Pues como alguien que estuvo ahí, ¿no? Y conoció a la gente y ahora que volviera esa marca que marcó a tantos, ¿no? Y a mí me gustaba mucho la imagen que tenía y lo que transmitía. Pues nada, cuando viste la noticia, pues, ¿qué te vino, no? Simplemente, ¿qué te surgió así? ¿Anda? ¿O me da igual? ¿O qué curioso? ¿O a ver quién anda ahí? Bueno, yo, o sea, tengo, no mucho, pero tengo algo de contacto con Kenny Reed y con Matt Field. Les sigo a los dos en Instagram y de vez en cuando cruzamos algún mensajillo. Pero bueno, me hizo mucha ilusión. No sé, creo que es importante, ¿no? Al final, el mercado de las zapatillas de skate pues ha cambiado mucho desde esa época de iPad primera a día de hoy. Todos sabemos que ahora mismo está casi controlado por pues Nike, Adidas, Converse, algo Vans, pero entonces no queda mucho espacio o mercado para marcas de zapatillas auténticamente skaters, ¿no? Y creo que es muy importante. Entonces, que una marca como iPad vuelva, pues creo que es muy buena noticia, sin duda. Encima, bueno, pues Y les sigo y veo un poco los comentarios, ¿no? De la gente, como, bueno, pues eso, porque son unas zapatillas que quieras que no son muy pues, peculiares, ¿no? Diferentes. Diferentes. Sí, Sí, esa es la palabra. sí. Y lo propio, o sea, no le encuentras un parecido. Hombre, sí que hay la mítica que parece un mocasín y tal, Sí. pero eso es de toda la vida. Sí, pero fueron muy únicos porque lo que han hecho ahora ha sido un poco relanzar estos modelos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero está guay, tienen una imagen, pues eso, muy única, como he dicho, y que mantienen. Y creo que es muy buena noticia el que vuelvan. Hace Pues falta.
Sí, yo también lo veo así. Y te la saqué un poco por eso, porque sé que ahora también está Fred Gall como reimplicado otra vez en la movida, Kenny Reed también, que sabía que habías tenido conexión con él. Bueno, Sí, esto te cuento una anécdota. Ahora sí que voy a hablar yo un poco, pero creo que la anécdota puede ser graciosa. En esa época que Kenny Reed, pues no sé si llegó a compartir piso contigo, pero sé que patinabais bastante sí, juntos y tal. viajábamos mucho y patinábamos juntos, sí. Él tenía Pro Model y yo me acuerdo que algunos los dejaba en Hey Ho, entonces justo era mi talla y yo le compraba los modelos de él, que estaban un poco así más baratos, ¿no? Y cuando iba por Barcelona le compraba los que había dejado él en su tienda, su Pro Model. Sí, Así, no directo, pero acababan en mis pies, pero sin más, anécdota. Y sí, volviendo a los viajes, eso que hiciste, pues como desde el principio siempre tu imagen también iba asociada a los viajes, pues desde que yo creo que así de los primeros gordos puede ser a San Francisco con Norcal, puede ser. sí, joder, estás bien informado, ¿eh? No, es que me acuerdo de una Dogway que salías así en un Ollie, en un Gap, en la calle y ponías San Francisco, tal. Sí, Y sé que de aquella Luis pues ayudaba a la gente un poco a moverse a América sí. y bueno, pues un poco la historia de ese primer viaje. Pues eso, pues tal como lo has contado tú, fue con Alain Goicoechea, estábamos los dos sponsorizados por Norcal. Norcal llevaba Deluxe, entre otras marcas, y era muy buen cliente de Deluxe porque vendía muchísimo en España. Entonces Luis, pues de alguna manera les presionó, les comentó, oye, estaría guay si podéis empezar a mandarles como el flow que se decía, ¿no? No sé si sigue existiendo eso, el flow team, que es como que te dan, que no eres amateur, pero bueno, te dan material. Sí. Y, y nada, entonces Luis nos pagó un viaje al año a mí, Alex Castañeda, que también estaba en Norcal, estaba viviendo allí, nos quedamos en casa de Alex como un mes, creo que fue. Y nada, fuimos a patinar, bueno, patinábamos pues Pier 7, el embarcadero algo, pero estaba más que nada Pier 7, fuimos a patinar la rampa de Gene Thibault, el creo que fundador de Deluxe, que tenía una mini rampa ahí en Oakland, cubierta. Y bueno, y luego un montón de skateparks alrededor, ¿no? De Petaluma, Santa Rosa y las calles de San Francisco, claro está. Y a raíz de ese viaje empezaron, desde Deluxe, empezaron a mandarnos, pues creo que a mí era Stereo y a Line era Real. Empezaron a mandar tablas. No duró mucho eso porque luego al de nada yo pasé a... Fue cuando vine a Varna y empecé con Cliché. Mm. Pero sí, ese viaje, ese fue mi primer viaje. Bueno, como skater. Había estado en Estados Unidos con mi familia con 15, 14 o 15 años, pero sí, en California patinando, ese fue mi primer viaje. Porque luego ya vino el mundo, como quien dice, porque yo me acuerdo de De ahí ya no. también fui un par de veces por Australia, que conectaste ahí con la peña de Hum, ¿no? Las de las ruedas, Sí, también, pues, fue un momento, bueno, yo había conocido, porque yo, de hecho, esto antes, hablando de lo clichés, se me ha olvidado, pero yo había conocido a Jeremy Duckline en Algorta, porque una vez estábamos patinando en la cantera y estaba la plaza de San Nicolás, que está arriba de la cuesta, ahí en el centro del pueblo, que era un spot de street, y alguien bajó a la cantera diciendo, hay unos yankees en San Nico. Y subimos, y en verdad yankee no había ninguno, creo, porque estaba Jeremy Duckline y estaba Al Boglio, australiano, y alguno más que no me acuerdo, pero estaba Mike O'Malley como fotógrafo. sí. Y nada, pasamos 2, 3 días juntos. Me acuerdo que fuimos a Vitoria, que había un campeonato. Y nada, y ahí se quedó eso. Luego, cuando conocí a Alexis Tavialov y que reconecté con Jeremy, yo ni me acordaba, pero él me lo dijo. Sí, 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 nos habíamos encontrado en Algorta. Y entonces, estando en Varna, en el bar Manolo, un día a la noche, había un tío, Michael Melly tiene unos ojos que son extremadamente claros,
son tan azules que son casi blancos. Tiene una mirada que impone bastante. Entonces me quedé mirándole y él me estaba mirando también. Nos costó un par de segundos reconocernos, pero al final nos reconocimos y nada, nos pasamos toda la noche hablando. Y a partir de ahí fue cuando me invitaron a estos viajes del Hun Run, ¿no? Que es un viaje de australianos que hacían desde hacía bastantes años, donde eras un grupo de amigos bastante cerrado, donde no había ido nadie no australiano y no parte de este grupo. Y Mike y Al Boglio también, pues me invitaron. Y a partir de ahí, pues Mike O'Malley ya estaba haciendo fotos para Transworld y empezó a hacer, o sea, hacía artículos de este viaje para Transworld y ahí pues me pasé bastantes años con Mike viajando y haciendo fotos y bueno, y pues, empecé a aparecer en la Transworld pues bastante. Acabé teniendo una entrevista también, pero bueno, que me ayudó un montón. Claro. Y citaste también a Al Boglio. Él también era parte de Cliché, ¿no? No sé si era cofundador o socio. Yo sé que él andaba por ahí, porque lo poco que contactara yo con ellos, me respondía él, digamos. Sí, él al final, el que llevaba un poco la marca era él. O sea, Jeremy estaba más a pie de calle, más con el equipo y haciendo los viajes, pero el que estaba ahí en la oficina, emails y todo eso, era más Al Boglio. Pero no era cofundador. Yo creo que llegó, no te lo sé decir, pero igual llegó como 2 o 3 años después que ya había arrancado Cliché y bueno, ya se conocían porque ya te digo que a Algorta llegaron juntos y Al, que había sido pro en Australia, tuvo una lesión de rodilla muy grande de la que no se recuperó nunca, entonces ahí estaba como viendo a ver qué iba a hacer, conocía a mucha gente, entonces se pasó como unos meses viajando y cuando llegó aquí, pues llamó a Jeremy le contó el proyecto y ahí se montó, se juntó con Jeremy y bueno, fue parte muy grande de Cliché y sobre todo de la expansión de Cliché a Estados Unidos. Sí. Sí, como los últimos años, ¿no? Que ya desde que entrara Joy Bresinski, ya fuerais al Berrix también, era como que... Hubo una época anterior a esa en donde Salomón, que si no me equivoco era parte de Adidas o era, no lo sé, compró Cliché, no sé si todo o un porcentaje muy, muy grande, que ahí fue cuando entonces entró bastante dinero, ahí se nos empezó a pagar bien, empezamos a viajar y luego de ahí, y esto fue un poco a través de Al Boglio, lo compró Dwindle. Dwindle se lo compró a Salomón, entonces salimos de Salomón y entramos en Dwindle y ahí es donde ya empezó a todavía más pues a internacionalizarse con skaters americanos también y todo el rollo. Sí, que también saliera como marca del año o algo así, ¿no? En una Sí, nos clasificación. dieron ¿No? entrega de los premios de Transworld, equipo del año, ¿no? Creo que fue, o sí, equipo del año. Sí, algo así era. Sí, ahí estuve el premio. Sí, sí. Pero que el legado que dejó pues Cliché fue muy importante y merecía un poco abandonar un poco esto y más personas que no se solían ver como él, que me sonaba que estaba por detrás. Sí. Y sin dejar el tema de viajes, por eso, que estuviste por Oriente con iPad, por Australia con esta peña. Los viajes a Estados Unidos, por una cosa o por otra, se hicieron más frecuentes. Los que Sí. hacías por la península, también, jolín, me acuerdo de otro que me gustara mucho, que era que os fuerais tú, Purones y Sem Rubio, y no sé si Hugo Liar, puede ser. Que Entonces, fuerais por la España profunda y muchas veces yo pensaba, porque vas por pueblos por ahí, no ya en Galicia, sino por Castilla con sus diques o tal. sí, Dijo, joder, esto es explotable, pero al final, claro, ¿qué vas a hacer? Te mueves a un sitio donde vas tiro fijo, pues ya sea Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, tal. Pero ese viaje, además, el equipo que ibais, un poco todoterreno, con un fotógrafo que iba a saber captar la esencia de la movida, para mí ese viaje fue muy especial. Salir en Kimping, creo, además, sí. o no sé si en alguna más.
Y nada, si tienes algún recuerdillo de aquel viaje, pues a mí me interesaría saber porque eso, a mí personalmente me gustó mucho. O sea, gente que no habría visto un patín, a lo mejor, no digo nunca, ¿no? Porque tampoco estamos por ahí en un país perdido, pero en esos pueblos por ahí pequeñitos de carreteras secundarias, debía ser un show. Salamanca, o sea, no me acuerdo exactamente, pero toda esa zona entre, bueno, pues todo Castilla, ya acabamos en Plasencia también, pero bueno, toda esa zona entre León y Plasencia, que ahí está Salamanca, pero bueno, son todo escampo y mini pueblos. Fue un viaje muy chulo. Si no recuerdo mal, fue idea de Sem, y fue Sem el que puso también, el que contactó a Julián, a Hugo y a mí. Y nada, pues yo me acuerdo que salía de una lesión de tobillo gorda. No sé si fue una de las operaciones que he tenido de tobillo, pero me acuerdo que llevaba bastante tiempo sin patinar y no estaba muy seguro de cómo si iba a poder patinar bien o cómo iba a responder el tobillo, ¿no? Pero bueno, dije, mira, yo voy y lo intento. Y, y nada, lo que dices tú era, pues eso, meterse en el coche y ir por carreteras y llegar a pueblos, pues, porque ni siquiera lo intentamos, ni siquiera intentamos hablar con skaters de Salamanca, a ver si conocían, porque no queríamos hacerlo así, querías hacerlo de verdad, auténtico. Y era encontrarte realmente, o sea, patinar realmente con lo que íbamos encontrando. Entonces igual había días que no encontrábamos nada durante 2 días, pero de repente llegabas a un pueblo y encontrabas pues un spot. Hombre, nunca va a ser un spot de Barcelona con suelo súper liso, pero encontramos cosas chulas. Y luego lo que dices también tú, ¿no? De, pues, me acuerdo de entrar en un pueblo de, pues, yo qué sé, ni 1000 habitantes, muy pequeñito, donde igual había un bar. Y claro, la media de edad de la gente que estaba en ese bar, pues serían 70 años. Todo hombres y jugando al dominó o viendo la tele. Y ahí entrábamos, creo que encima los tres, Seb no, pero Hugo, Julián y yo teníamos el pelo bastante largo. Y ahí entrábamos 3 melenudos con Bueno, nuestro y es que gente que no habían visto en su vida, y era, o sea, de peli, o sea, se paraba el tiempo, la gente, o sea, era el ruido de la puerta que se abría, entrábamos nosotros, se quedaba todo el mundo en silencio, se giraban, todo el mundo mirándonos así. Tú levantabas las manos, buenos días. Sí, era gracioso. lo que es curioso también es que en ese viaje, no sé Hugo Liar, que no le seguí tanto la trayectoria, pero tanto evidentemente Sem, que iba de fotógrafo, como tú, que ya hacías fotos, como Julián, que a día de hoy sigue haciendo, Sí. tuvo que ser bastante inspirador, supongo, de repente ir por ahí, pero porque era todo bastante fotografiable, supongo, quiero decir, eran esplanadas muy grandes, Sí. cosas que no se habían visto a la hora del skate, pero el que tenía que hacer las fotos era Sem, ¿no? Vosotros... Sí, yo tengo, me acuerdo, o sea, tengo una carpeta por ahí, tengo fotos de ese viaje, y Julián, Hugo no tanto, pero Julián ya era un pedazo de fotógrafo. Y bueno, ya te digo que había muchos días y muchas horas que no había skate. Entonces, pues eso, parábamos en un campo de trigo o de yo qué sé, y ahí nos tirábamos y hacíamos nuestras fotos. Y luego ya cuando llegaba el momento de patinar, pues era Sem, ¿no? El fotógrafo. Pero bueno, todos éramos un poco fotógrafos. Sí, sí, sí. Bueno, eso me acordé ahora al decir los nombres, dije, joder, pues debían de ir tantas cámaras como patines ahí. Más cámaras que patines. Sí. Y después también otro viaje, que aquí ya no me acuerdo mucho, pero fueras a África también, ¿no? Sí, bueno, en Sudáfrica he estado bastante patinando. He estado igual 4 veces porque Quicksilver hacía ahí un campeonato y iba de juez y a hacer una exhibición también, y al final siempre me quedaba más tiempo. Y luego estuve en Ghana porque yo en esa época de viajes, que viajaba mucho con el skate,
no cada año, pero me gustaba o intentaba hacer un viaje un poco para descansar un poco del skate y ver otras cosas, ¿no? Entonces intentaba ir a lugares donde no me iba sin skate y iba a lugares donde no existía o había muy poco skate. Entonces me fui, no me acuerdo qué año fue esto, pero yo diría que 2004, 2005, me fui a Ghana un mes con la que era mi pareja entonces y estuvimos un mes en Ghana, un viaje muy guapo, duro al principio porque no teníamos ni puta idea de dónde íbamos. Fue como, vamos a África, sí, yo tengo un amigo que estuvo en Ghana, pues bueno, vamos a Ghana. Y bueno, es un país, no es lo mismo ir a Sudáfrica o a Marruecos que ir a Ghana. Ya. Y estuvimos encima, o sea, llegas a Accra, la capital, pero nosotros nos recorrimos todo el país. Estuvimos un mes, fuimos hasta la frontera con Burkina Faso, y fue una experiencia muy guapa. O sea, al principio flipamos un poco porque no teníamos ni idea dónde íbamos, pero luego, pues eso, te relajas y entiendes que tienes que hablar con cada persona que te cruzas, porque a medida que vas adentrándote en el país, ellos menos acostumbrados están a ver ya te digo, llegamos a pueblos donde la gente, los chavales, no te voy a decir que no habían visto un blanco, pero no habían visto muchos blancos. Entonces, a veces avanzar 200 metros requería 1 hora y media, porque te tenías que parar con cada persona que querían hablar contigo, porque al final para ellos tú de alguna manera eres lo que puede ser Internet ahora, porque es que ahí no había Internet, o sea, se había Internet, pero no, ellos no lo tenían. Y entonces es una manera de, pues eso, quieres saber de dónde vienes, qué haces ahí, por qué has venido y quieres saber un poco de tu mundo. Y bueno, pues hay que armarse de paciencia y hablar con todo el Claro, mundo. porque hablarían en su idioma local y tú Sí, no bueno, comunicabas. ¿Cómo una, respondías tú a este niño? una de las razones principales por qué elegimos Ghana era porque la lengua oficial, aparte de que luego hay 1000 lenguas o dialectos, pero la lengua oficial es el inglés. Entonces todo el mundo habla o chapurrea inglés. Así como todos los países de alrededor tienen el francés como lengua oficial, Ghana es el inglés. Entonces, bueno, es un inglés con un acento africano potente, pero te entiendes, te entiendes. ¿Y en alguno de esos viajes fuiste en plan con alguna de estas ONGs de skate? Que yo creo que empezó Skateistan primero y luego había ya varias, Etiopía Skate y tal. ¿En alguno te uniste a algún grupo de estos o...? Sí, estuve en Camboya con Skateistan. Ujú. O sea, el viaje a Camboya mira, ahí conocí, a raíz de este proyecto conocí a mi pareja, porque voy a intentar resumirlo, pero así como te contaba antes, que en aquella época yo todavía seguía como skater, pero ya empezaba a colaborar con Quicksilver de otras maneras. Y yo en aquel entonces vivía, aparte de con Quentin, vivía con Baptiste. Y Baptiste, yo quiero pensar que fue la primera persona que hizo gafas de sol a raíz de tablas de skate usadas. Luego esto se convirtió en algo muy popular y mucha gente lo hizo, pero yo creo que Baptiste fue el primero que lo hizo. Y yo vi un poco todo, porque vivía conmigo, vi todo el proceso, entonces cuando ya estaba con un prototipo casi final, fui a Quicksilver y les dije, oye, mira lo que está haciendo este chico, molaría hacer algo juntos. Entonces hicimos una colaboración con Quicksilver y a raíz de eso, con la fundación Quicksilver, que es donde entra Karim, que era su trabajo, pues fue como, oye, este proyecto es muy chulo, vamos a hacer, lo que queríamos era, parte de las ventas de este proyecto, pues destinarlas a una ONG, ¿no? Entonces yo les hablé de Skateistan, que conocía de oídas, y Karim se puso en contacto con ellos, hablé con Oli, que es el fundador, también yo, y nos dijo, pues mira, porque ellos empezaron en Afganistán, y Camboya fue
después de unos cuantos años en Afganistán, Camboya fue la segunda sede, digamos, la primera vez que salían de Afganistán y estaban arrancando. Entonces dijo, oye, pues ¿qué os parece para empujar un poco el proyecto de Camboya si hacemos algo en Camboya? Entonces, pues ahí nos fuimos Kadin y yo, y ahí fue también donde empezó nuestra historia. Y lo que quería contar también es que fue bastante, bueno, duro y especial, ¿no? Porque allí, así como en Afganistán, trabajan con niños y sobre todo niñas con un tema de guerra horrible. En Camboya trabajaban con niñas que venían del tráfico sexual, que muchas veces sus familias les habían vendido a redes y habían conseguido salir de ahí. Entonces, el trabajo que estaba haciendo Afganistán era con estas niñas. Entonces, muchas niñas no habían tenido, claro, porque imagínate, o sea, bueno, no podemos ni imaginarnos, pero es un trauma. Te hablo de niñas de 13, 14 años o incluso menos. Es un trauma de por vida y son niñas que durante, pues, después de haber pasado por eso, pues les cuesta muchísimo estar con un hombre. Y algunas de ellas no habían estado delante o hablando con un hombre igual en 2 años, por decir algo, no me acuerdo, pero 1 año, 2, 3 años. Entonces, cuando yo llegué, les contaron, hoy iba a venir este chico que es profesional de skate, les contaron todo el rollo, ¿no? Entonces, bueno, a mí también me contaron quiénes eran ellas y de dónde venían, ¿sabes? Como que había que hacerlo todo un poco con tacto y delicadeza, ¿no? Pero bueno, eso, ya te digo, dura 5 minutos, que es un poco la magia que tiene el skate. A nada que consigues que se monta una, se cae al suelo, las otras se ríen, ya empiezas a jugar y todo eso se va y vuelven a ser niñas normales y corrientes, ¿no? Pero sí, fue durillo. Claro, yo entiendo que llegas ahí con esa información y vas ya con el corazón encogido, por decirlo de alguna forma. Sí, claro que sí, quieras que no, pues eso, pues les intentas no mirarles con esos ojos, ¿no? Pero eres conocedor de dónde vienen estas niñas, ¿no? Intentas tú olvidarte de ello porque al final ellas son niños y eso yo creo que lo perciben rápido, ¿no? Entonces se trata de dejar eso totalmente al lado, ¿no? Y estamos aquí para divertirnos. Sí, y lo interesante es lo que dices tú, o sea, lo podemos ver con cualquier niño en cualquiera de nuestras ciudades, ¿no? Que no haya tenido contacto y le pones uno y ya empieza la diversión. Pues ahí, claro, si la reacción es la misma, es como, guau, es como está dentro del ser humano, ¿no? Deslizarse y pasarlo bien es algo internacional, ¿no? Ya en la esencia más de raíz. Eso es, sí, Jolín, totalmente. bueno, pues nada, que ya he preferido ahondar un poco, ¿sabes? En todos estos temas, porque al final lo que decía al principio, pues cuando sacaste tus proyectos, como era Cuatro Sueños Pequeños, que también fue súper chulo, ya lo has explicado muchas veces cómo surgió, tal. Cuando hiciste lo de Chabolism, pues para que entraste en Converse, también otro proyecto muy personal, creativo. El libro de la cantera. Quiero decir, esos proyectos tuyos que también todo el mundo conoce, pues están ahí. El que quiera buscar algo de info la tiene a mano y puede saber lo que son. Pero eso, prefería un poco charlar de todas estas cosas, ¿sabes? De experiencias, datos puntuales y tal, que creo que ha resultado así como un poco más interesante, porque lo dicho, al que le interese más, vamos, ya sabes tú más que nadie que tu vida está documentada por ahí, basta poner tu nombre en internet y podrán ver vídeos y entrevistas y todo. Así que Sí. nada, pues eso, muchísimas gracias por compartir todas estas anécdotas, experiencias a lo largo de todos estos años y bueno, y que sigan siendo más, ¿no? Porque la vida es eso, como una aventura, ¿no? Sobre todo viendo todo esto. Sí, Y un placer, Javi. Gracias por contactarme y nada, ya te digo que hoy estaba
a la mañana aquí pintando y decía, hostia, que me hacía ilusión, ¿no? De hace ya tiempo además que hace tiempo que no nos vemos tú y yo y que no hablábamos y bueno, de Pues todo compartir. esto, todas estas preguntas las tenía pendientes. Así que, Bien. pues nada, a seguir dando caña con ese cuadro, que vaya bien esa expo que va en breves ya Sí. y seguir con todo para adelante. Y de nuevo eso, muchas gracias y que nos veamos pronto también, como digo siempre, en persona o ya sea patinando o charlando un rato. Muy bien. Vale, Que así sea. Gracias, Javi. un fuerte abrazo, Javi. Nos Un abrazo. vemos. Agur.